Este tema yo diría que es complementario del tema de lírica que estamos empezando a ver en conjunto con 11.1 y 11.2. Y bueno, ¿qué es lo clave de este tema nuevo de métrica, rima, ritmo, que repito va para ustedes? A veces estos temas uno les baja la guardia, como que no los ve como debe ser, pero usted va a presentar examen en la Universidad Nacional, por ponerles un ejemplo, y este tipo de temas allá todavía aparecen. El examen de la Nacional, a diferencia de ICFES, está muy lleno de detalle. Y entonces este tipo de temas todavía aparecen allá de manera notoria, pues. Entonces el dato es este. La poesía, la lírica, es un género que se diferencia de nosotros porque es muy íntimo, muy personal, expresión de sentimientos del poeta. Y claro, tiene una serie de reglas y de normas y etc. Yo diría que tenía más que tiene, pero bueno, igual hay cosas que siguen siendo vigentes. Entonces, sobre la versificación hay dos conceptos. Hay una cantidad de conceptos, que es lo que vamos a ver hoy, que nos ayudan a entender un poco cómo es que funciona lo de la lírica. Dos conceptos claves son los de prosa y verso. Alguien, sin empezar el texto yo, alguien tiene más o menos claro cuál es la diferencia entre estas dos, porque nosotros o escribimos en prosa o escribimos en verso, o sea, son formas de utilizar el lenguaje. Bueno, entonces yo les leo. Dice justamente eso, que son dos formas de utilizar el lenguaje. Habitualmente nos comunicamos en prosa, la misma que se estructura a partir del uso de normas sintácticas. Bueno, está incompletísimo. También existe la prosa literaria, etc. ¿Cuándo nos comunicamos en prosa? En este momento, o sea, cuando estamos usando las reglas gramaticales normales del idioma y no tenemos ningún tipo de, digamos, de barrera que nos impida decir lo que decimos, escribir lo que escribimos y escribirlo siguiendo unas normas gramaticales que, digamos, están en la cabeza de nosotros desde que empezamos a aprender el idioma y que, repito, no tiene límites. Es lo que usamos a toda hora. La prosa es la forma más común de usar el lenguaje. Y ahora, bueno, existe un tipo de prosa, pero dejémoslo ahí. Llegó alguien, sala de espera, Paula y Sara. Paula y Sara Hernández. Palacios. Listo. Entonces, listo, les decía, la prosa, entonces, ¿cuándo usamos la prosa? Pues cuando estamos hablando de manera normal, cuando estamos escribiendo de manera normal, siguiendo, Cagua no estaba, bueno, estamos de nuevo. De manera normal. Y repito, ahí uno sigue unas normas y tal. ¿Y cuándo en verso? ¿En qué se diferencia el verso de la prosa? En que el verso exige el uso de una normativa tradicional sujeta a estas tres, bueno, sobre todo al primero, a la métrica. Métrica, rima y ritmo. Denominamos versificación a la técnica que determina la estructuración del verso. Vieira había salido. Entonces, simple. ¿Cuándo escribimos en prosa? ¿Cuándo escribimos normalmente? ¿Y cuándo escribimos en verso? ¿Cuándo escribimos con límites? Y los límites nos los pone la métrica. La métrica es la medida de los versos. Entonces uno al escribir poesía lo escribe en versos. Y los versos no se escriben de manera normal, aunque ya vamos a hablar algo de prosa poética. Pero lo típico es que uno el verso tiene medida. Y la medida nos limita, nos obliga a manejar una serie de normas. Entonces, bueno, esa es la primera idea. La segunda idea es, bueno, en sí que viene siendo la métrica. No es más que esto, es la medida de los versos, que consiste en encontrar el número de sílabas y para ello contamos, bueno, etc. Entonces la métrica tiene que ver con qué, con esto que está aquí abajo, con la medida de los versos. Y la pregunta es, ¿y cómo se miden los versos? ¿En centímetros? ¿Qué? Pues se miden en sílabas. Pero las sílabas no son las sílabas ortográficas normales, sino que son unas sílabas, llamémoslas fonéticas, o sea, sonoras. De acuerdo con el sonsonete, de acuerdo con la manera como suena, es que uno las divide.
Entonces, cuando me lo contaron, bueno, aunque la verdad aquí todas corresponden a sílabas también ortográficas. Sentiel, vea por ejemplo acá, terminan una vocal, empiezan vocal y forman una sílaba. Sentiel, frío, bueno, listo. Entonces, esa métrica era una obligación para la poesía de antes. O sea, ser poeta antes era un verdadero camello, porque no solo había que reducir lo que quería expresar a unos pocos comillas, renglones, o sea, versos. No solo reducirlo a eso, sino que además tenía que medir esos versos y esos versos que equivalen, el verso equivale al renglón, tenían que medir igual. Si el primero medía 8, el otro debía medir 8 y el que le sigue 8. Si medía 11, el otro 11, en fin. Esa es la métrica, la medida de los versos. Hoy en día esto está bastante superado, digamos, la gente, salvo que sea una forma poética fija, como el soneto, la mayoría de los poetas de hoy en día escriben de otra forma, libres de métrica. Ahora, para que un poeta de antes, para que la métrica coincidiera y los versos le dieran 8, 8, 8, 11, 11, 11, pues tenían unas llamadas licencias poéticas. Las licencias eran un derecho para hacer ciertas jugarretas puramente lingüísticas para que le diera 8, 8, 11, 11, 4, 4, lo que fuera. Entonces, las licencias poéticas dan libertad al poeta para modificar el número de sílabas de los versos. Mejor dicho, para hacer coincidir, si este se fue de 11 y el verso que usted iba a escribir aquí abajo debería dar 11, entonces existían las tales licencias. ¿Cuáles son esas licencias? Una primera se llama sinalefa, muy famosa la sinalefa, que no es otra cosa que la unión de dos vocales para formar una sílaba. Ahora, esa sinalefa no es libre, no es de cualquier manera. Se da cuando una palabra termina en vocal y la palabra siguiente inicia por vocal, entonces se pueden unir con el fin de formar una sola sílaba. Y vean el ejemplo aquí. Vean que viene dividiéndose en sílabas, sílabas, sílabas. Esta palabra termina en vocal, sentí. La que sigue, así sea un artículo sencillito, empieza por vocal, él. Entonces, en este caso se une en un solo golpe de voz, en una sola sílaba. Y quedaría contaron, sentiel, frío, sentiel. Esto se pega en una sola. ¿Para qué? Para que le dé 11 al poeta que estaba escribiendo ese verso. Entonces, la sinalefa, ¿qué? Resumiendo, es la unión de una vocal final de una palabra con una vocal inicial de otra palabra. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando se necesita, para que haya el número de sílabas que uno necesita, que el poeta necesitaba. ¿Listos? Creo que ahí no se ha perdido nadie. Ahora, más licencias. Hay una que se llama hiato. Y el hiato, digamos que es contrario al anterior, que impide que la sinalefa se cumpla. Quiere decir que la vocal final de una palabra no se puede unir a la vocal inicial de otra y al contrario, se cuentan como sílabas separadas. La pregunta, uy, es Chávez a la hora de entrar. Chávez, Hernán. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo sabe uno si se pegan o no se despegan? Depende de la necesidad. Entonces vean el ejemplo. Lal, aquí la L se va para el otro lado porque en realidad forman sonidos con ella. El al va de oro. Ahora, uno dice, uy, acá ¿por qué no hay sinalefa si la palabra de termina en vocal? La palabra oro empieza por vocal. Esto debería unirse y formar una sinalefa. Pues bueno, por pura necesidad del poeta, el man necesita que le den 6 sílabas. Entonces él dice, ah, no, estas dos yo las cuento como separadas. Y va a quedar de o ro, como si fueran separadas, punto. O sea que el hiato, son arbitrarias, no hay que decir eso, son medio arbitrarias. El hiato es la separación de la sinalefa. ¿Y cuándo se da? Cuando ambas vocales son abiertas especialmente. Si son abiertas, la A, la E y la O, entonces se separan. Ahora, eso es dentro de una palabra, pero cuando es así, terminación de una, principio de otra, se deberían pegar. Pero como hay hiato, se separa. Punto. ¿Qué otra licencia tenían los poetas de antes? Una se llama sinéresis.
consiste en unir dos vocales abiertas, pronunciándolas como una sola sílaba dentro de una misma palabra. Entonces yo dejo claro algo. La norma, bueno, veamos el ejemplo. Miren la palabra aéreo, una palabra tan chiquitica como aéreo. Resulta que las vocales son abiertas todas, las cerradas son I, U. Como son abiertas todas, la sinéresis nos dice que esto se cuenta como sílabas separadas. No se pega AE, no. A, E, R, O. ¿Y por qué se separan? Porque todas son vocales abiertas. Y en ese caso se cuentan como sílabas independientes. Eso, ve aquí dice, podría decirse AE, RE, O, según la necesidad del poeta. Entonces, por puro y físico machetazo de métrica, se podían pegar, pero entonces ya eso es un hiato. Se podían pegar de manera arbitraria para que le dé el número de sílabas que él necesitaba. Y la diéresis es la hermanita de la otra. La diéresis ocurre cuando se rompe un diptongo. El procedimiento se marca claramente por medio de un signo especial de puntuación que se llama diéresis, que son dos punticos. En vez de uno, como el de la I, se ponen dos punticos, como en los casos de la U, llamado diéresis, que se coloca sobre la vocal cerrada, la I o la U, y sobre la segunda vocal cuando ambas son cerradas. Si la palabra fuera ciudad, la I y la U son cerradas, pero necesitamos separarlas. Entonces se le pone puntico a la segunda de esas vocales. El ejemplo está aquí. La palabra idioma. Idioma se cuenta I, dio, ma. ¿Por qué se cuenta dio? Porque hay una vocal cerrada y una abierta y eso se llama diptongo. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué acá está separada? Porque el poeta necesitaba que le dieran 12 sílabas y entonces arbitrariamente divide este diptongo y eso es lo que se llama diéresis. Es más, ve, a la I le ponen dos punticos encima para separar. Conclusión, pregunto, ¿qué diablos vienen siendo lo que llamamos licencias poéticas? Alguien que diga, pues en resumido, las licencias poéticas no eran más que ¿qué? ¿Quién se gana punto? Y acá hay puntos de épica. Acá hay vagos que se ganaron puntos de épica. Pero ¿quién se gana puntos de métrica? Están muy dormidos. Entonces pregunto, ¿entonces qué será la métrica? Definitivamente están muy dormidos. Pues la métrica es como la medida de un verso, ¿no? Es eso, no es más. La métrica es que el verso tenía medida, o sea, no es un renglón libre como cuando uno escribe en prosa, sino que tiene medida. Eso es la métrica, la encargada de medir los versos. Y la licencia poética es cuando el autor modifica el texto como quiere. Sí, realmente es que tiene licencia para, que tiene la libertad de acomodar un poquito, ahora, no de manera tan arbitraria. Tiene unos casos muy puntuales. Si es un diptongo, si son dos vocales abiertas, si no sé qué, pero era con el fin de hacer, de que le dieran las medidas que eran obligatorias en la poesía de antes. Entonces, bueno, perfecto, era eso, bien. Les tendré en cuenta Lombo y Beira. Bueno, ahora, como si fuera poco, al poeta no solo le tocaba resumir lo que quería decir, hacerlo caber ahí en una estructura pequeña que era un poema, sino que además, bueno, tenía licencias, tenía que medir los versos, ponerle rima y ritmo, pero además entraba esto en juego. Resulta que los acentos influían con el mismo fin de las licencias poéticas. ¿En qué consiste lo que llaman acá ley de acentos finales? Dice esto, consiste en analizar si el verso termina en palabra aguda, grave o estrujo. Si el verso termina en palabra aguda, se le suma una sílaba. Ejemplo, empieza a cantar. La palabra cantar, que es la última palabra del verso, esta palabrita cantar, lleva el acento aquí en tar, o sea que es una palabra aguda.
Así no lleve tilde porque termina en L. Al ser una palabra aguda, entonces al contar estos versos, el poeta podía sumarle una sílaba. Entonces, empieza, vea, esto se pega, empieza a cantar. En realidad tiene 5 sílabas. Pero como esta es aguda, automáticamente se le sumaba 1 y le daba las 6 que él necesitaba para su poesía. Seguramente el verso anterior era de 6 y el otro era de 6. Entonces tenía esta opción de dejar una palabra aguda para sumarle una sílaba. Ahora, si el verso termina en palabra grave, el número de sílabas se mantiene. O sea, no pasa nada. Si era grave, y la mayoría de palabras del español son graves, pues no aumentan ni disminuyen, no se le sumaba ni se le restaba nada. Entonces, normal, flamearon las banderas. El acento va aquí en D, y al ir en D, resulta que es grave. No es aguda, sino que es grave. Entonces, no se le suma ni se le resta. Y el tercer caso era de si era una palabra esdrújula. Entonces, la palabra esdrújula es la que lleva el acento no en la última ni en la penúltima, sino en la antepenúltima. En este caso, si era una palabra esdrújula, no es tan común, se restará una sílaba menos, se cuenta una sílaba menos. Entonces, vean el ejemplo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles vistos de Pablo Neruda. Entonces resulta que la palabra árboles es la última palabra de este verso. Y la palabra no es aguda, no es grave, sino que es esdrújula. Entonces, sí, bueno, la verdad no aparece ahí la métrica. Si lo estuviéramos contando, entonces daría 15. Y a esos 15 se le restaría 1. Sería así como acá. 15 menos 1. Y pum, quedaría de 14 sílabas. ¿Por qué? Porque esta palabra es esdrújula. Entonces, eso era otra, comillas, licencia más que tenían los poetas para que la métrica se ajustara a la medida que necesitaban. Entonces, la verdad era un camello, mejor dicho. Ser poeta antes era un camello. Hoy en día, cualquiera escribe cualquier vaina y se cree poeta. Ahora, la rima. Bueno, la rima ustedes ya tienen una idea de qué es rima. La rima es la semejanza que hay al final de cada verso, bueno, de los versos, a partir de la última vocal acentuada. Hay varias clases de rima, pero quiero que entiendan, ¿cómo así? ¿La rima qué viene siendo? La rima es este sonido similar o parecido, a veces no es igual, que hay al final de los versos y que se conectan con otros versos. Entonces uno dice, la palabra que termina el primer verso es aguacero. Y la palabra, pero este no es el mejor ejemplo, este es de rima asonante, pero vean esto. Entonces uno dice, la palabra final acá es nacemos, pero el acento, nacemos y acá dice fenecemos. Vivimos y acá dice morimos. Llegamos y acá dice descansamos. Y acá abajo dice desayunamos, etc. Las terminaciones son parecidas, pero se mezclan. Entonces, nacemos es similar a fenecemos, la terminación. Y uno dice, bueno, ¿y cómo diablos sé yo desde dónde se marca la rima? Porque son dos palabras diferentes. Entonces, ¿dónde va el acento en la palabra nacemos? Va a partir de la E. Entonces, esta C se fue en negrilla y no debería estar en negrilla, es solo hemos. Entonces, en la palabra nacemos el acento va en la E. A partir de la E se cuenta la rima. La palabra fenecemos, el acento también va en la E. A partir de la E se cuenta para la rima. No entra la C, ni la E, ni la N, ni la A, nada de eso. Y lo mismo en vivimos, el acento va en la I. Es a partir de la I que arranca la rima. Morimos, entonces lo mismo va en la I. A partir de la I se cuenta para la rima. ¿Listo? Era eso. Ahora, entonces la rima es ese sonido similar al final de los versos. ¿Cómo puede ser la rima? Puede ser asonante o imperfecta. Aquí solo riman las vocales. Entonces solamente cuenta para esa rima que las vocales a partir de la acentuada sean iguales. Las demás puede que no coincidan. Entonces vea este ejemplo. Aguacero con recuerdo.
aparentemente no suenan igual, ¿cierto? Pero en la palabra aguacero, ¿dónde va el acento? Va en la E. En la palabra recuerdo, ¿dónde va el acento? En la E. Entonces, a partir de la E, uno cuenta a ver qué tiene de similar y qué tiene de diferente. Tiene similar la E y la E. Tiene similar la O y la O. Pero esta tiene una D, porque la R también la tiene igual. Esta tiene una D que arriba no hay. Y de pronto acá pasa igual. Me corro. Corro lleva el acento en esta O. Otoño lleva el acento en esta O. Entonces, entre corro y otoño, la O es igual a la O. La O es igual a la O. Son similares. Pero la R no es igual a la ñ. Entonces, ahí no hay similitud. Esa rima se llama asonante. ¿Por qué? Porque solo coinciden las vocales. La E y la E, la O y la O, etc. Pero no las consonantes. Entonces, esta rima es asonante. Y la otra, esa es la más común, la que más, digamos, estamos más familiarizados con ella, es la rima consonante. En este caso rima tanto las vocales como las consonantes, pero riman ¿desde dónde? Desde la vocal acentuada. Entonces, ejemplo, última palabra de este verso, nacemos. Entonces uno dice, bueno, nacemos lleva el acento en la E. Fenecemos también en la E, entonces es igual todo, la E, la M, la O, la S, son similares, son igualitas. Llegamos, acento en la A, descansamos, acento en la A, entonces amos, amos, a partir de ahí todo es igualito. ¿Cómo se llama esa? Se llama rima consonante. ¿Y por qué? Porque son iguales tanto las vocales como las consonantes. Repito, este tipo de vainas son bobitas, yo es más, ya ni las enseño, la verdad, pero lo he visto en exámenes de la Universidad Nacional y yo digo, vea, no enseña uno y eso es 3 puntos menos para un estudiante que vaya a presentar una prueba. Ahora, dice abajo algo, versos sin rima. Esos versos que no tienen esta rima, sino que cada uno va por su lado y termina en lo que se le da la gana. Esos versos que son los de hoy en día, esos versos se llaman blancos o sueltos porque no tienen rima. Y pregunto, cualquiera sabe, ¿cómo se llamarán los versos que no tienen métrica? O sea, este verso acá es gigante, el que le sigue es así chiquitico, el que le sigue es otra vez un larguero, esos que no tienen métrica se llaman versos, ¿cómo? Versos libres se llaman. Versos libres que son los de la poesía de hoy. O sea, la poesía de hoy no tiene rima, esta vaina tampoco la tiene, y no tiene métrica. Ahora, tiene otro poco de vainas que, bueno, algún día veremos, pero por ahora estamos viendo la parte mamona de la poesía. Ahora, ¿cómo puede ser esa rima? ¿Cómo puede darse? Entonces, a veces, por ejemplo, en el caso anterior, a ustedes dirán, ¿y esto por qué se marca con letras? Resulta que sí, se marca con letras. Venga, cojamos este. Entonces, el primer verso es este. Al primer verso le ponemos un apodo, la primera letra del alfabeto, A. Le ponemos la A minúscula si tiene 8 o menos de 8 sílabas. Si tiene tiene 9 sílabas, ya toca la A mayúscula. Es un código para establecer la rima. Entonces resulta que este se llamó A y este, como no termina igual, entonces se llama B. Este no termina igual porque este es hemos y este es amo. No termina igual. Entonces no se puede llamar A otra vez, sino que se llama C. Y esta, hemos, vuelve a ser igualito a este. Entonces vuelve a llamarse A. Y luego imos es igualito a este, que se llamaba B. Entonces este se llama B. Acá al frente toca ponerle B. Y este es igualito a este, se llama C. Entonces la rima de este poemita sería ABC, ABC. Entonces, esa vaina, esto se llama rima pareada, cuando el primero es igualito al segundo. Acá terminó en avión y acá terminó en camión. Entonces son igualitas, se llaman A. Y la que sigue terminaba en otra vaina, gato, y lo mato. Entonces estas no son iguales a las primeras, entonces se llaman B. Pero se llama pareada porque van en parejitas. Este con este, primero con segundo y tercero con cuarto. Entonces forman parejas, pareadas. Esta rima se llama cruzada porque se cruzan. Porque acá terminó en camión y este de acá en avión.
y este terminaba en, no sé, en salió y este en vendió. Entonces se cruzan, se cortan así. A con A, B con B, se llama cruzada. ¿Y por qué se llama cruzada? Porque se cruzan, punto. Y hay otra que se llama abrazada. Los versos de afuera abrazan a los versos de adentro. Entonces va el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Y la monorrima es el mismo sonsonete en todas. Entonces, bueno, llegamos hasta acá hoy. Eso es, la verdad es como fácil. Claro que veremos todo esto en ejemplos, ustedes lo aplicarán. Y creo que se nos venció el tiempo por hoy. Entonces, gracias. Los que no han enviado artículo a Classroom, por favor, mándenlo, súbanlo, que ahora sí nos ponemos a mirar eso. Y los que ya lo enviaron, yo me comunico con ellos.